¿La inteligencia artificial eliminará a todos los programadores? ¿Se acabó el reinado del código? ¿Cómo adaptarse antes de que sea tarde? El futuro ya está aquí en TecnoSapiens. Reinvéntate hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en otro episodio más de TecnoSapiens y en este episodio vamos a estar hablando del vibe coding y el futuro de la creación con inteligencia artificial, en particular pues de la creación de software o de aplicaciones. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo ves este tema del vibe coding? ¿Tú crees que va a eliminar o ya está eliminando los empleos de los programadores? La verdad es que es un tema sumamente emocionante y en tendencia, Jorge, pero nada más como para poner antes contexto de qué se trata. El vibe coding es una tendencia en temas de programación que se está popularizando muchísimo, que básicamente consiste en pedirle a la inteligencia artificial, así como dando instrucciones de viva voz, cosas que se traducen en una aplicación, en un sitio de internet, pero se está utilizando mucho para programación, es decir, para crear aplicaciones. Entonces ya teniendo eso como contexto, pues sí es un cambio de paradigma porque tradicionalmente los ingenieros, pues ahí los ves programando y programando significa estar tecleando y haciendo líneas de código en la computadora. El paso que se está avanzando es que ya ni siquiera tienen que teclear, sino conforme vas viendo el resultado, vas dando instrucciones generalmente por voz, también puedes irlas tecleando y así, pero no tecleas código, tecleas instrucciones de lenguaje natural, ¿no? Karpathy, que fue el que puso este tema en boca, pues dice que es el lenguaje de programación de moda es el inglés o el español. Exacto. Lenguaje natural. Pero definitivamente, entrando a la pregunta que es si va a eliminar los empleos de programación, no. Desde mi opinión, yo creo que simplemente va a cambiar la manera en la que se hacen las cosas. Se va a simplificar mucho la posibilidad de creación de aplicaciones y código, ¿no? Ahorita todavía está en una etapa muy temprana, pero cada vez se va a sofisticar y las personas que tengan el conocimiento y de diferentes industrias o diferentes giros, seguramente en un futuro no tan lejano van a ser capaces de dar instrucciones a la computadora y generar software y aplicaciones. Claro, y para quien no sepa, pues Karpathy es uno de los científicos que inicialmente estaban en OpenAI, ¿no? Que introdujo este término del vibe coding. Sí, es más, en esta semana fue noticia nuevamente porque como ha sido una tendencia, Jorge, pues se volvió nuevamente tendencia porque básicamente anunció que se aventó una aplicación móvil bastante detallada con puros instrucciones en lenguaje como estamos hablando tú y yo, y lo cual muestra la capacidad de lo que se puede crear, ¿no? Sí, está impresionante, la verdad. Yo igual he visto muchos ejemplos de gente que haciendo juegos tipo Minecraft y juegos no sé qué. O sea, tal vez no son un software complejo, ¿no? Lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Pero, oye, o sea, no cualquiera lo programa así de rápido incluso, ¿no? Bueno, incluso déjate de mucha gente, como mucho programador, a lo mejor ni siquiera sabría cómo, ¿no? O sea, sí está muy, muy cañón. Ahora, desde el punto de vista ya empresarial o de negocios, ¿tú cuál crees que sea el retorno de inversión real en esto del Bitcoin, ¿no? O sea, ¿cómo va a beneficiar a las empresas todo esto? La velocidad, ¿por qué? O sea, la velocidad y la productividad de los programadores, ¿no? Nosotros en Adibor, para algunos proyectos de clientes, hemos sido capaces de desarrollar prototipos muy rápido, en 1 o 2 horas, que en otros momentos, primeramente, ni siquiera lo hubiéramos hecho porque implica tanto tiempo que simplemente si estamos en un proceso todavía de exploración, de si el cliente le interesa el proyecto, le interesa la tecnología, no dedicábamos a una persona 1 semana, 2 semanas o 1 mes haciendo un prototipo o una primera versión. Con estas nuevas herramientas está siendo muy fácil crear prototipos con muy buena presentación. Como te comentaba antes de entrar al capítulo, yo creo que sigue siendo el tema del prompt engineering muy importante por
que ya lo dice el dicho, ¿no? En el pedir está el dar. Entonces, si sabemos Exacto, pedir la inteligencia artificial que queremos, cómo lo queremos, mejores resultados nos va a dar, ¿no? Entonces, exacto, a nivel de productividad, yo creo que los ingenieros van a poder hacer prototipos más rápido, van a poder hacer productos mínimos viables más rápido, sin necesidad de desgastarte tanto en líneas de código, ¿no? Entonces, creo que viene un incremento de productividad. Aquí el tema, como siempre te comento, Jorge, es, desde mi punto de vista, no se trata de que nos lancen una bola de más horas de trabajo y ujú. más responsabilidades, sino ganar calidad de vida. Pero bueno, ese ya es un tema aparte, pero definitivamente vienen estas tendencias con una ganancia muy importante, productividad. Sí, sí. Y el tema de lo que mencionas de la curva de aprendizaje, eso ayuda un chorro porque pues justamente te ayuda a, pues, a cortarla, o sea, se vuelve casi inexistente, ¿no? Me acuerdo cuando, digo, ambos hemos desarrollado aplicaciones y así en el pasado, ¿no? Con equipos de trabajo. Y, y pues uno de los problemas que siempre ha habido con esto de los programadores es que a veces, pues no sé, si desconocen una tecnología, la curva de aprendizaje este, para que realmente se pueda poner a producir, a veces es larga. Entonces, lo que tú dices, esto pues, nos viene a facilitar las cosas. Sí, sí, totalmente. Viene a ser más fácil mucho no quiero decirlo, pero porque ya se volvió esta meme, que es el tema de se va a democratizar el desarrollo tecnológico, porque ahorita todo se tiene que democratizar. Pero ya entrando tal vez en materia un poco más técnica, Jorge, tú que estás haciendo código con IA y sin IA, y no nada más de ahorita, sino desde hace muchos años, ¿puedes platicarnos desde la parte técnica cómo funciona realmente esta tecnología? ¿Cómo es que del lenguaje natural podemos llegar a código? Bueno, realmente una de las propiedades emergentes, ¿no? Que se vio con estos modelos de lenguaje desde el GPT-3, GPT-3, sí, fue justamente que al entrenarlo con lenguajes de programación y entrenarlo con lenguaje natural, pues el modelo aprendía a programar, o sea, digamos, a dar salidas con código de programación y con entradas de lenguaje natural. Entonces, fue una de esas, que le hemos platicado, ¿no? En otros episodios de las propiedades o funciones emergentes, ¿no? De que, pues, no es que lo hayan buscado, sino que simplemente se dieron cuenta, ¿no? Que, oye, ¿no? Pues, realmente es como traducir de un idioma a otro, ¿no? Que si, que si recuerdas, pues esa era la motivación Ok, inicial de los Transformers. Los Transformers se crean como una forma de traducir de un idioma a otro, ¿no? Así surgen realmente los Transformers. Y ya los modelos de lenguaje como GPT, pues es una adaptación, ¿no? Quitándole, digamos, un componente al Transformer, que es el encoder, y ya nada más dejando decoders. Entonces se dan cuenta y básicamente funciona así, ¿no? Porque a final de cuentas el lenguaje de programación, pues es un lenguaje de comunicación, de alguna manera que tenemos con la máquina. Digo, si nos vamos un poquito atrás y haciendo un poquito analogía con lo que está pasando hoy, no es tan nuevo, fíjate, porque desde los años, bueno, ni siquiera estamos hablando desde 1850 o por allá, 1840 y tantos, ah, con aquella Ada Lovelace, ¿no? Y con la claro, máquina analítica de Babbage y todo, ¿no? O sea, cuando se empezó a programar con las computadoras, o se empezaba a tratar de darle instrucciones, era a través de tarjetas perforadas y cosas muy, muy mecánicas, ¿no? Después Alan Turing, pues viene ya en el siguiente siglo con la teoría computacional y todo esto, ¿no? Pero aún así, fíjate cómo hemos ido avanzando o tratando de ir de lo más técnico a lo más, a un lenguaje más, abstracto, ¿no? O más, entendible, ¿no? Vino el ensamblador, a mí me tocó programar en ensamblador, ¿no? Y era un reto, ¿no? Porque, pues, era un lenguaje bajo nivel. Después vino, pues, no sé, COBOL, Fortran, que fueron los primeros lenguajes claro. de programación y Y cuya en esos intención, lenguajes, Jorge, yo creo que hasta para darnos cuenta un poquito de nuestros amigos y la audiencia, si ustedes saben de qué significa eso que menciona Jorge del COBOL y el ensamblador, déjenoslos en los comentarios
muchos de nosotros ya lo vimos de salida y otros nos los platicaron nuestros maestros, pero como bien dices, Jorge, se ha venido abstrayendo y volviendo cada vez más fácil de codificar y programar. Pero Exacto, hay, exacto. Sí, porque sí, sí, perdón por no interrumpir. te, nada más te voy a decir para apuntalando lo que comentas, ¿no? Por si alguien no sabe, pues todos esos lenguajes que mencioné, pues son como los primeros intentos de poner como una capa más simple para la persona de programar las computadoras, ¿no? O sea, de hecho, una señora que se llama Grace Hopper, que fue una de las pioneras en los compiladores, tenía esa, más creo que hasta se burlaron de ella, ¿no? Porque decía que quería programar las computadoras usando el inglés, ¿no? Ok, De ahí luego sale COBOL y esos que son lenguajes. ¿Qué son los lenguajes? Son una serie de comandos, ¿no? Que son como instrucciones en palabras, que a veces incluso son anglicismos, ¿no? Eh, para quien no tenga idea de qué es, pues son comandos, ¿no? Comandos que suenan a inglés, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera lo simplifica más a ponerle, digamos, ceros y unos o números nada más, ¿no? Que era de dónde venía la computación. O sea, solo una persona muy experta podía programar las computadoras. Luego viene esto y facilita la entrada, ¿no? O sea, ya hay más gente que puede programar, sale el oficio, digamos, de los programadores, ¿no? Se expande. Y hoy por hoy creo que estamos viendo una nueva ola de esto, ¿no? Donde va a ser aún más fácil, ¿no? Porque pues ahora ya no hay ni siquiera que aprenderse a lo mejor comandos, sino que la inteligencia artificial va a servir como una capa intermedia entre nosotros y todos esos lenguajes de programación que ya se han desarrollado por varias décadas, ¿no? Entonces, es algo, pues la verdad, padre para la profesión de programar, ¿no? claro. No sé, no sé qué opinas tú. En este tema, bueno, me resulta muy, muy interesante recordar todo este componente de traducción entre idiomas fue una característica emergente de los grandes modelos de lenguaje. Fue Ujú, algo que tal vez no se planeó, pero los mismos modelos fueron sacando estas capacidades. Y ahorita que me hacías la mención de que, bueno, la misma programación, al ser un lenguaje tal vez un poco más abstracto, pues trae o entra en esa categoría y es por eso de que se puede tener en estas capacidades de traducir lenguaje natural a un lenguaje de código, ¿no? ujú. Y pero ya hablando regresando al tema de, pues, de lo que podemos esperar de esta tecnología, Jorge, y estas nuevas tendencias de hablar y tener un sistema o código o una aplicación productiva que podamos utilizar. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta tecnología? ¿Cuáles son sus puntos de fallo? ¿Realmente es confiable? ¿Podríamos considerar como profesional o o bueno el resultado de lo que nos dan estos modelos usando el famoso vibe coding que está de moda? Sí y no, ¿no? Sí, porque en sí el código que nos da es confiable, el código, digamos, unitario, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pero yo creo que las fallas ya vienen cuando tratas de abrir un poco más, ¿no? O sea, cuando ya estás trabajando en una aplicación que tiene varias funcionalidades, módulos, muchas cosas que tomar en cuenta. Sí me ha pasado a mí en lo personal que no tanto que pierda el contexto, fíjate, porque ya incluso le han puesto capacidades agénticas a las herramientas, están increíble, ¿no? Pero de repente sí, a veces cuando se te escapa algún detalle que, no sé, porque que no ves, ¿no? O sea, que no le das a la gente y la gente decide tomar un camino por su cuenta, eh, lo toma. Y solo te das cuenta hasta que termina, ¿no? Y mientras ya te modificó todo el código. Fíjate que una de las cosas que me han pasado mucho es que, por ejemplo, estoy desarrollando, estoy trabajando y pido algo, ¿no? O sea, desarrollo alguna. Yo trato de ir módulo por módulo, muy puntual, como con bisturí, digamos, para que no me pase. Trato de dividir el proyecto en muchos archivos, mientras más pequeños mejor, para mantener como la funcionalidad aislada un poquito, ¿no? Y luego conectada, conectarla. Pero de repente,
cuando no da con una forma de solucionar algo, he visto que le pone datos rígidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú le mandas un error y le dices, oye, fíjate que está saliendo este error cuando le pongo este cliente, ¿no? Y estás dale y dale, ¿no? Y cuando de plano no encuentra cómo o, no sé, decide que, bueno, ¿sabes qué? Voy a crear una cosa que se llama datos de prueba y le pone en rígido así el nombre del cliente y que te responda en rígido, ¿no? O sea, no resuelve la funcionalidad, sino que la forza, ¿no? Que es una de las, también de las, ¿cómo le llaman? Características emergentes de esos modelos, ¿no? Que cuando, ¿cómo le llamaban? El robot hacking, ¿no? O sea, cuando dice, pues, o sea, si el objetivo es que funcione, pues voy a imprimir el resultado así de ese caso particular, ¿no? ¿Por qué? Porque, es la única manera, ¿no? O la manera más rápida de hacer que funcione. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque si tú a lo mejor no sabes de nada de lo que estás programando, ¿no? Nada, 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 y no estás como viendo el código que está haciendo y lo revisas y ves, a ver, pero te vamos a ver qué hizo primero antes de que yo ¿no? Puede pasarte sorpresas como esas, ¿no? Claro, claro. Yo creo que una de las situaciones que está pasando es que esta tendencia o esta moda ha crecido por muchas veces ponen casos de uso muy sencillos, ¿no? El Ujú, más común que he visto en internet es de que codifican juego del Snake, de la ujú, culebrita, y pues estaba bonito, sin embargo, pues realmente no es muy útil. Eh, Sin embargo, ya empiezan a haber otros casos más complejos o con modularidad un poco más avanzada, donde creo que tendremos que buscar un balance, Jorge, no sé qué opinas, donde necesitamos tener mucho control de los algoritmos que deben de correr cuando son instrucciones muy precisas que se tienen que seguir y no nada más podemos dejarlos a la interpretación del modelo, ¿no? Porque en ujú. muchos casos el modelo va a proponer alguna solución que si la aplicación que estamos desarrollando no es tan rígida, tal vez no pasa nada, pero imagínate que sean cálculos médicos, cálculos financieros, cálculos relacionados con salud, tienen que ser cálculos muy precisos. Entonces, en esos casos, creo que tiene que haber un proceso muy riguroso de análisis de este tipo de código que no se puede dejar a solamente instrucciones y el control de calidad tiene que ser muy, muy, muy alto. Pero, Claro. pero bueno, regresando en el tema de democratizar y más personas puedan hacer código por cuenta propia, que es una tendencia que año tras año avanza. Han salido herramientas intermedias que, bien o mal, ayudan a hacer aplicaciones de forma más fácil. ¿Tú cuáles dirías que son las habilidades que se necesitan para entrarle a esto del vibe coding? Lo que tú dices del prompt engineering creo que es fundamental. O sea, el saber qué Platica un pedir. poquito del tema del qué es y cómo, no sé si nos puedas dar unos ejemplos, Jorge. Sí, pues la forma en que le pedimos, ¿no? A la herramienta, digamos, que haga la funcionalidad, ¿no? Mientras más específico mejor, ¿no? Y para ello, pues se requiere, pues que sepas muy bien de la tecnología que está subyacente, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, si yo le pido que haga un Tetris, nada más si haga un Tetris, ¿no? Eh, ¿En qué lenguaje lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, Ok. mientras menos decisiones le des digamos, vagas para que tome el modelo, mejor, ¿no? Porque si no, pasa esto que te comento, ¿no? Que se va por caminos que pues no sabes cuáles van a ser, ¿no? Entonces, mientras más específico seas, mejor, ¿no? Y aplica para todo lo que estés haciendo, ¿no? Son casos, como dices, de jueguitos y que hay mucho en redes sociales, pero pues mientras más complejo el problema, más información le tienes que dar, ¿no? Oye, haz no sé, haz una clase o por ejemplo, si vas a hacer una aplicación de punto de venta, vamos a poner un ejemplo que no es un jueguito ni nada, sino algo más de la vida real, digamos, ¿no? Si tú nada más le pones, tú nunca has tocado código de programación, nunca has programado,
o ni siquiera tienes bases aunque sea en arquitectura de software o en, no sé, análisis de requerimientos, algo relacionado con TI, y nada más le pones, pues es un punto de venta que cobre y que tenga, no sé, que maneje X o Y cosas, ¿no? Y pues vas a batallar mucho para llegar al resultado final, ¿no? Porque te va a ir llevando el modelo por sus caminos y te la vas a pasar corrigiéndolo, ¿no? Entonces, normalmente creo que de las habilidades que más importan, pues es ese bagaje, ¿no? Que es importante. Y por supuesto, pues obviamente conocer el problema que quieres solucionar, ¿no? O sea, si vas a pedir un punto de venta, pues tienes que saber cómo funciona, ¿no? Qué módulos tiene, cuáles son los casos de uso, cuáles son pues las problemáticas que pudiera tener, excepciones, cómo manejar los descuentos, cómo manejar, no sé, los combos, cómo manejar los cortes de caja. O sea, tienes que tener mucha idea de ambos mundos, ¿no? Del problema que vas a resolver y aunque no sea a nivel de código, cuando menos cómo lo vas a resolver, Claro. aunque sea en un sentido de usa tal base de datos, usa estas tablas, mientras más específico seas, es mejor. Entonces, en ese sentido, es importante, sí es importante el rol de la persona que está sentada enfrente En, de la herramienta. en este tema que describes, Jorge, normalmente a nivel de ingeniería, eso le llamamos reglas de negocio, que son Ujú, cómo funciona el negocio. exacto. Sin embargo, mencionas que también se tiene que saber la parte técnica, ¿no? ¿Tú crees que en realidad se necesita saber esta parte técnica para hacer software o con saber las reglas de negocio, es decir, cómo funciona el negocio, qué funcionalidad o características me gustaría ver en mi sistema o aplicación, es más Ujú. que suficiente? Es decir, ¿qué tanto necesitamos estar familiarizados con el componente técnico para crear software? Pues mira, yo echando un vistazo hacia atrás, hacia el pasado, yo creo que lo que va a acabar ocurriendo es que se va como a descafeinar un poquito esta parte técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, aún los programadores de hoy, las generaciones nuevas, te puedo apostar que muchos a lo mejor ya ni saben ensamblador, ¿no? Cuando a nosotros nos tocó verlo en la universidad, por ejemplo, ¿no? Era algo como básico, o sea, porque tenías que saber cómo hacía el CPU los corrimientos a la izquierda o a la derecha, no, o sea, era algo importante en ese momento de la computación. Yo creo que ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a ser tan importante, no solamente esto del ensamblador, ¿no? Sino a lo mejor estos lenguajes. Y a lo mejor lo que va a pasar es que se va a descafeinar un poquito. Te van a dar a lo mejor algún barniz, como se dice, fundamentos, ¿no? O sea, de cómo interpretar lo que está sacando la máquina, ¿no? Y va a estar muy fuerte lo que tú dices de las reglas de negocio. O sea, vas a tener como que, bueno, vas a tener como, si vas a hacer software, va a ser a lo mejor, y de hecho se va a llamar a lo mejor otro rol, ¿no? O va a seguir siendo ingeniero de software, pero ya no va a ser igual, sino va a enfocarse mucho al análisis y como dices, a la interpretación de las reglas del negocio, ¿no? Levantar requerimientos y todo, y conocer cuando menos el argot, ¿no? De cómo hablarle a la máquina, bases de datos, teoría de la información, ¿no? Qué lenguajes cuando menos hay, cuál es mejor para qué, ¿no? Aunque no entres muy a detalle, a lo mejor, no lo sé, para que puedas más o menos identificar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque sí va a pasar que de repente la herramienta, no sé, se te cicla en alguna parte donde no puede resolverse. Y entonces, pues ahí te vas a quedar, ¿no? No se va a poder resolver porque pues tú no tienes idea qué está escribiendo. Claro, pensando que cada vez se va a hacer más fácil y más fácil construir y hacer aplicaciones con lenguaje natural, ¿ves el rol de los programadores desapareciendo? Y la segunda pregunta, Jorge, aprovechando, en otros países desarrollados, yo recuerdo Reino Unido, llegaron a incorporar en su educación básica la materia de programación porque lo consideraban como un skill muy, muy importante. En países menos desarrollados como México, ¿dónde van a quedar? ¿Qué tipo de formación técnica se tiene que dar ahorita en las primarias, secundarias, preparatorias para poder aprovechar al máximo la inteligencia artificial? Creo que nos está dando nuevas posibilidades, Ujú. pero nadie está hablando de los skills que se necesitan
para los jóvenes que se están formando. ¿Qué, ¿Cuál sería tu comentario para México? Pues mira, respondiendo a la pregunta del rol de los programadores, yo creo que no, o sea, para nada van a desaparecer, porque pues si desaparecen, se va a cortar, o sea, no pueden haber solamente gente que sepa reglas de negocio, ¿no? Entonces, no le podemos dejar a la IA, ¿No? a la IA todo, porque ¿quién va a desarrollar lo que alimenta estos modelos? O sea, ¿se va a quedar ahí para siempre? O sea, no van a Tiene desarrollarse que nuevos ver más. Y la parte lenguajes. técnica es que se va a abrir una brecha de los ingenieros o científicos de inteligencia artificial y científicos de datos y los usuarios. Y tal vez ahorita hay una capa intermedia muy grande de ingenieros que tal vez no están haciendo alta innovación, pero pues sí cubren una función. ¿Tú crees que ese segmento intermedio de ingenieros eh, de medio puedan desaparecer? Yo pienso que no. Van a cambiar mucho su posición en la cadena, digamos. Pero pues no creo que desaparezcan, ¿no? Tal vez sí se va a especializar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen que seguir. Bueno, tú has visto, ¿no? En los últimos años, o sea, no dejan de salir lenguajes. O sea, no nos quedamos con C++, o sea, sino que cada vez se desarrollan y se desarrollan y se desarrollan frameworks, o sea, ¿qué son estos? Pues son, digamos, nuevos lenguajes que van solucionando y van comunicándose mejor con la máquina de alguna manera. Lo que viene a ser la capa de inteligencia artificial es, pues, comunicar a una persona común, como dices, que no sepa ese lenguaje de programación, usando el lenguaje natural. Pero esto ha podido suceder gracias a que el avance de los lenguajes de programación, a pesar de que podían ser sofisticados para la mayoría, son cada vez mejores, ¿no? O sea, son más estructurados en cuanto a comunicación, en cuanto a su semántica y su sintaxis y demás. Entonces, a los modelos de lenguajes, pues se les da todavía más fácil entenderlos y cruzarlo con el lenguaje natural. Entonces, creo que eso no puede desaparecer. Va a cambiar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso es mi punto de vista. Y en cuanto a lo que tienen que hacer países como México, pues es sí preparar tal vez a una especie de profesionista que esté mucho más empapado como en todo, no solamente a lo mejor en lo técnico, ¿no? Que es lo que creo que estás en lo correcto. O sea, no podemos seguir formando técnicos, por ejemplo. O sea, solo técnicos de programación. ¿Sí Porque piensas que va a haber un regreso del generalista? yo creo que tiene que haber un regreso al generalista porque el rol del técnico, el técnico en programación, lo va a suplir ahora sí esta herramienta. O sea, si tú nada más eres técnico en programación, o sea, si digamos tu función es convertir lenguaje natural en código, bye, ¿no? Bye porque ya lo hace una herramienta. Claro. Pero si tú eres un generalista, como tú dices, y tienes esa capacidad de abstracción, de análisis de las reglas del negocio, y además conoces muy bien a la máquina, cuando tú tomes esta herramienta de IA, ¿no? Como Cursor, como Windsurf y todas estas, no va a haber nadie que te ponga un pie enfrente, ¿no? O sea, una persona que no tiene ambos conocimientos no va a poder compararse contigo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, eh, se vienen tiempos interesantes. Pues ha sido una plática muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Que estamos metidos en el desarrollo desde hace mucho tiempo. No sé si quieras comentarle a nuestra audiencia la pregunta que tenemos para ellos al final, para el Claro que cierre. sí, porque la verdad sí, como dices, es muy interesante porque estamos todo el día pues creando y construyendo tecnología para nuestros clientes y esto eh, es una novedad y es muy divertido, entretenido explorar estas nuevas herramientas. Pues sí, pues antes que nada, pues agradecerte, Jorge, igual a Eli Collie, a Gilmer Santana en la producción. Y les dejamos una pregunta para que reflexionen. ¿Qué prefieren? ¿Cualquiera pueda crear software o que el software esté exclusivamente como un área para los especialistas? Déjenos sus comentarios aquí abajo y sus opiniones. Y pues, sin más, Jorge, agradecerte y pues agradecerle a la audiencia para que nos acompañe en el próximo episodio. Gracias a todos, suscríbanse.
Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.